Hola, bienvenidos. En nombre de la Fundación EcoScience, le doy la bienvenida a la tertulia La Hora de la Naturaleza, diálogos entre arte y ciencia, parte de la serie de tertulias colaborativas que EcoScience está realizando y que busca impulsar nuestra misión de conectar ciencia y sociedad, aportando al desarrollo del país mediante el intercambio de ideas y acercando la ciencia a la ciudadanía, labor que hemos hecho por más de 15 años. En este Día Mundial del Medio Ambiente cobra más relevancia que nunca la colaboración y la interdisciplina para enfrentar los desafíos mundiales en esta materia. Es por eso que con esta conversación entre arte y ciencia buscamos acercar dos mundos que en principio parecen tan lejanos, pero no lo son. Quiero agradecer especialmente a Antena por su colaboración en esta área y por sumarse hoy a este espacio. Quiero presentar a nuestra expositora científica, a la doctora Catherine Duñac, licenciada en Medicina Veterinaria y médico veterinario de la Universidad de Chile, con un doctorado en Ciencias Veterinarias de la misma universidad. Cuenta con una amplia experiencia en terreno, con fauna marina y manipulación y observación de especies silvestres, con participación en diversos proyectos de conservación de la biodiversidad y el manejo sustentable de la fauna. Es miembro de la Asociación de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre de Chile, forma parte de la Red de Colaboración para el Control del Bisón y lidera la dirección de contenidos de la revista Chile, que busca acercar el conocimiento sobre fauna, flora y fungi de Chile a las personas, creando conciencia sobre su patrimonio natural. Actualmente se encuentra en Magallanes y se desempeña como subdirectora científica de Wildlife Conservation Society. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todos a este diálogo entre arte y ciencia. En nombre de Fundación Antena también les doy la bienvenida. Mi nombre es Constanza Huel y soy fundadora y codirectora de Antena, que es una organización que nos dedicamos a acercar el arte a las personas y al desarrollo del arte en Chile. Y una de nuestras líneas de trabajo es justamente colaborar con otros campos, como es en este caso el de la ciencia. Por tanto, este trabajo de alianza con la Fundación EcoScience es un trabajo que valoramos muchísimo. En nuestro caso, nuestra invitada desde el mundo del arte hoy día es Patricia Domínguez, que les quiero presentar también. Soy la expositora que va a dialogar con Catherine. Así que les cuento que Patricia Domínguez es artista, ella estudió arte en la Universidad Católica, tiene un magíster en Bellas Artes de Hunter College en Nueva York, y luego ella empezó un recorrido realmente por muchas partes del mundo, siendo invitada y ganadora de muchas becas y muchos premios como para participar en residencias de arte contemporáneo. Por ejemplo, ha estado en Gasworks en Londres, en Flora en Colombia, en Kiosco en Bolivia, por nombrar algunas. Y además también ha realizado ya bastantes exhibiciones individuales. La representa en Chile la Galería Patricia Reavi, donde también tuvimos una exhibición notable hace un tiempo ahí. Y además de todo lo que les cuento, Patricia además es una naturalista, es ilustradora botánica y también es activista medioambiental. Ha estado vinculada con conflictos como lo de, en términos de defender la termoeléctrica Castillo en el norte, como también otros proyectos vinculados a la defensa de temas del agua. Así que en realidad es una artista multifacética, multidisciplinaria, y en realidad yo siempre digo que es una artista experimental. Así que bueno, contándoles eso, el guión de hoy, cada una va a presentar visualmente como por unos 10 minutos su quehacer y sus prácticas, y luego vamos a entrar en un diálogo con estas guardianas de la naturaleza en este Día del Medio Ambiente. Así que los dejamos ahora con Katy, para que nos cuentes sobre tu trabajo en terreno y luego seguiremos con Ay, sí, perdón, me maní un poco. Ahora sí. Espero que me estén escuchando bien y que se vea la pantalla que les compartí. Primero sí, quiero Katy, agradecer. confirmado, te vemos bien y te escuchamos, así que dale. Excelente. Adelante. Sí, me maní un poco aquí con tantas pantallas. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para nosotros es súper importante siempre la colaboración y el trabajo interdisciplinario, y estas instancias se agradecen muchísimo para nuestro trabajo. Bueno, yo les voy a hablar de ciencia.
pero un poco explicando más o menos cómo trabajamos nosotros o cómo yo hice este viaje. ¿Ya? Parto mostrándoles esta imagen porque tendemos nosotros mucho a pensar en ciencia y en verlo como algo súper complicado y extraño y salido de algún laboratorio en alguna parte del mundo, ¿cierto? Pero la verdad es que todos somos científicos. Hacer ciencia es básicamente aplicar el método científico. Y eso es, por ejemplo, los niños, ¿cierto? Pequeños hacen una observación, encuentran algo en el suelo, lo toman, se formulan una hipótesis. Ellos en su cabeza dirán, ¿qué es esto? O me interesa saber lo que hay acá, ¿cierto? Lo prueban, analizan sus datos, en este caso, ¿cierto? No le gusta nada, reporta su hallazgo, invita a otros a reproducir sus resultados y a ver si es o no lo mismo, ¿cierto? Eso es básicamente el método científico y eso es ciencia, ¿sí? Desde mi experiencia, yo soy médico veterinario y es extraño a veces pensar cómo llegamos nosotros, ¿cierto?, al mundo de la ciencia dura, pero yo partí obviamente queriendo salvar a todos los animales del planeta y trabajando uno por uno, haciendo rehabilitación, etc. Sin embargo, cuando estaba finalizando, llegué a este extremo sur del mundo a hacer una pasantía aquí abajito, en Argentina, a trabajar en el Museo Acatuchún de Aves y Mamíferos Marinos Australes, con Natalie Woodall, una persona que si tuvieron la suerte de conocerla era maravillosa, y desde ella comencé a entender la importancia de la colaboración y de hacer ciencia, ¿ya? Por ejemplo, les pongo imágenes entretenidas para que vean que la ciencia no está encerrada en un laboratorio. Uno se empieza a cuestionar desde acá, ¿cierto? Desde la observación, chuta, llegó un mamífero marino gigante a la playa. ¿Qué tendrá? ¿Por qué llegó? ¿Habrá varado muerto? ¿Qué le pasó, cierto? Después, más adelante, ya seguí trabajando en otras instancias con mamíferos marinos, solitas, son como 7 años después, ya dedicándome a ver qué había dentro de los animales, ¿cierto? Haciendo necropsia. ¿Por qué les menciono esto? Porque desde acá surge una pregunta desde mi punto de vista personal, ¿cierto? Y es como, ¿qué es lo que hay en el mar? ¿Qué nos conecta? El mar nos conecta, ¿cierto? El mar no tiene límites y conecta a las personas. En este mismo sentido, los animales marinos, sobre todo los mamíferos y las aves, nos conectan, porque conectan la tierra con el mar. Entonces, me fui a hacer un doctorado con pingüinos, ¿ya? ¿Qué hacíamos? Si se fijan, estos pingüinitos están muy cerca de las personas, ¿ya? Esto probablemente no es algo muy esperable en la naturaleza, interactuando menos, ¿cierto?, con estas embarcaciones. O acá en Punta Arenas, ¿cierto?, las personas a veces tienden a ellos directamente buscar acercarse a estos pingüinos, ¿sí? Que están en un periodo crítico, ellos están criando. Entonces, a veces la gente dice, sí, pero el pingüino no se arranca. Perfecto, no se arranca, pero ¿no se arranca porque no le importa que tú estés? ¿O no se arranca porque la verdad está cuidando a sus crías y no quiere abandonarlas? Acá también, además, acá en Cenoodwe ya no existe, ¿cierto? Pero había una colonia que estaba muy cerca de unos predios ganaderos. Entonces, desde el doctorado nos hacíamos la pregunta de si existieran algunas enfermedades que nos permitieran entender esta conexión entre estos animales y nosotros. ¿Compartimos enfermedades o no? Hoy día sabemos, ¿cierto? El coronavirus nos recuerda que sí, y compartimos bastante, pero en ese momento estábamos estudiando, y esto es dentro de la medicina veterinaria, lo que se llama la medicina de la conservación, porque nos ayuda a conectar, ¿cierto? Y a entender que los problemas de la tierra, los problemas del medio ambiente no son solo entidades separadas, sino que todo conecta uno con otro, las sociedades, las personas. En ciencia tenemos que ser muy creativos, ¿cierto? Acá era cómo vamos a atrapar estos pingüinos sin molestarlos en sus nidos. Entonces aquí uno tiene que aplicar sus herramientas de manualidades, ¿cierto? Para crear estas que eran como unas barritas que estábamos usando aquí, ¿cierto? Para limitar el camino de los pingüinos. Y luego esperar, mucha paciencia, esperar y observar qué hacían los pingüinos para después sacar tus mejores dotes, ¿cierto?, de gimnasta y salir a perseguir a algún pingüino para atraparlo. Luego, lo más rápido posible, ese animal, nosotros nos interesaba obtener información de agentes patógenos, pero cuando uno tiene la oportunidad de capturar un animal, cuando uno está causando este estrés, uno tiene que sacar la mayor cantidad de información posible. No importa que tú no vayas a usar esa información, pero lo que corresponde es recopilar esa información para el científico que la pudiera necesitar, porque ya hiciste esta inversión de tiempo. Ese pingüinito ahí no lo está pasando nada bien, lo estamos pesando para luego liberarlo, ¿ya? Después del doctorado, uno se empieza inevitablemente a dedicar, ¿cierto?, a la academia, hacer clases, hacer investigación, pero a mí eso no me llenaba. La verdad es que siento que hay que comunicar lo que uno estamos haciendo y tratar de hacer cosas más a lo grande. Uno cuando entra, ¿cierto?, a la carrera se va a algo súper específico y aquí nos íbamos a lo grande.
Entonces volví a Tierra del Fuego y trabajo actualmente en WCS, ¿cierto? Que es una ONG de conservación que administra el Parque Caruquinca, acá en Tierra del Fuego. En el parque tenemos muchas cosas. Sí, tenemos grandes turbales, tenemos bosques subantárticos, que son reservorios de carbono y una fuente muy importante para la adaptación al cambio climático, no solo para la región de Magallanes o Chile, sino que para el mundo entero. Y, por ejemplo, algo en lo que estamos trabajando actualmente es que acá tenemos castores. Los castores son introducidos acá, no son propios de este ambiente, por lo tanto, el ambiente se daña frente a su presencia, no es capaz de recuperarse. Y un bosque que debería verse de esa forma, terminamos viéndolo así. ¿Ya? Ese bosque no está quemado, ese bosque está muerto, por efecto del castor. ¿Sí? Entonces, todas las propiedades, la adaptación al cambio climático, la estamos perdiendo, todos los servicios que ese bosque nos puede entregar. Entonces, estamos trabajando en evaluar estrategias, las mejores estrategias para la erradicación de este castor como parte del proyecto que es Castor, ¿cierto? Que es liderado por el Ministerio del Medio Ambiente y la FAO en Chile, para generar luego una estrategia a nivel regional, ¿cierto? Binacional, para que este bosque, si se fijan, acá está sanito, ¿cierto? Y acá está todo este bosque perdido por efecto del castor. ¿Sí? Además, acá en Tierra del Fuego, ¿cierto? Nuestro parque colinda con el Seno Almirantajo, que es un área marina protegida de múltiples usos que si se ven es maravilloso, si ven acá, perdón, es maravillosa, y encontramos animales muy especiales, como por ejemplo, focas leopardo. Las focas leopardo deberían, o generalmente se encuentran, ¿cierto?, en la Antártica. Sin embargo, acá estamos en terreno subantártico, las tenemos presentes. Por lo tanto, es un ambiente especial que vale la pena estudiar. Entre otros animales que hay acá, acuérdense que los mamíferos marinos, así como las aves marinas, conectan la tierra con el mar. Tenemos elefantes marinos, y una de las preguntas que nos hacíamos es, ¿qué están haciendo acá? Están descansando, ¿cierto? Están cambiando su piel, su pelaje. Pero ¿hacia dónde van? ¿De dónde vienen? Entonces, hace un par de años trabajamos con especialistas, ¿cierto?, en manipulación animal. Aquí está anestesiado, y estamos poniéndole un transmisor, pero como les decía, tenemos que recopilar la mayor cantidad de información posible. Entonces aquí estamos tomando muestras de sangre, y aquí están las cosas entretenidas de ser científico, ¿cierto? A veces estos animales se enojan, o si hay uno cerca, no le gusta que estén manipulando al que está al lado, y hay que recurrir a estrategias, ¿cierto? Y hacer cuerpo tierra, por ejemplo, para terminar de activar, en este caso, ese transmisor que estaba ahí arriba. ¿Ya? Estos animales nos han enseñado, ahí está con su antenita, ¿ya? Esto no le genera ningún daño porque está sobre su piel, y luego cuando cambie su pelo se le va a caer. Miren, estos puntitos nos muestran el viaje que hicieron estos animales. Se les pusieron sus transmisores acá, y así como uno mismo con el GPS del auto, ¿cierto?, sabe por dónde va. Aquí miren, dónde nos conectan, hasta acá arriba, hasta Chiloé, ¿cierto? Bien mar adentro, y volvió. Pero también otros, por ejemplo, nos conectan con Argentina, con el Océano Atlántico. Por lo tanto, de nuevo, así como las enfermedades nos conectan, los animales también nos recuerdan que no tenemos fronteras. ¿Sí? Lamentablemente en este lugar tenemos, por ejemplo, presencia de, no sé si lo ven ahí, basura. ¿Ya? Miren ahí arriba, o por acá, perdón, acá atrás, ¿cierto? Nosotros nos preguntamos entonces, ¿cómo llegó esa basura ahí? Porque como vieron en el mapa, estamos en el fondo, en la mitad de la nada. Entonces, con la intención de saber qué es lo que hay aquí, pero también con integrar a las comunidades, hemos trabajado con jóvenes que habitan en la región, particularmente en Tierra del Fuego, y hemos hecho campañas de extracción de basura, pero no solo ir a sacar la basura, sino utilizar un método científico para hacer transectos y decir cuánta basura encuentro en cierto, digamos, por segmento, ¿cierto? ¿Qué tipo de basura es, para tratar de ver de dónde viene y de esa forma ir hacia la fuente de origen para crear una estrategia de conservación? En ese caso sacamos toda esa cantidad de basura. Bueno, en este lugar también tenemos albatros, una colonia de albatros, y la estamos monitoreando, desde el punto de vista que hay especies invasoras en la zona también, no solo castores, sino que también bisones, los cuales en general se reconocen como una fuerte amenaza para las aves marinas, sobre todo para las crías, y esta colonia lamentablemente no ha sido exitosa por los últimos 5 temporadas. Los polluelos no han sobrevivido. Hemos hecho anillamiento para poder hacer seguimiento de los padres, y ponemos, ¿cierto?, estas cámaras de acá, que son cámaras trampa que detectan el movimiento de los animales, para de esa forma ver qué es lo que está pasando en la colonia. Ven, aquí hay una foto de cámara trampa y una sorpresa de un albatros. Sí, bueno, la ciencia... Un minutito, Katy. Perfecto. Me pediste que te avisara, así que tal. Sí, gracias.
hacer ciencia es mucho tomar datos, ¿cierto? Yo le estoy mostrando lo entretenido para que sepan de dónde viene, mucho tomar datos. Y en WSS no solo trabajamos específicamente en el parque ni alrededor del parque, sino que en Magallanes también con pescadores, y acá algo bien bonito que estamos haciendo, que es con huemules, en particular a modo binacional, ¿cierto? Hemos trabajado en las Torres del Paine, hemos trabajado en parques en Calafate también, y aquí ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando huemules, ¿ya? Y acá los encontramos, y de nuevo, lo que les quiero mostrar es hacer ciencia, ¿cierto? Aquí estamos tomando fotos y viendo a distancia, y esto todo tiene un método de la distancia, el tiempo, ¿cómo voy a tomar esa foto, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Qué estoy haciendo otra vez? Anotando, tomando mucha información para luego tomar decisiones. Las personas no vivimos en burbujas, ¿cierto? Estamos conectados, somos biodiversidad, somos parte, tenemos conexión con todas las especies, ¿sí? Y eso es algo que nosotros queremos enseñar a través del trabajo con las comunidades, ¿cierto? Por eso llevamos muchos niños al parque, también personas adultos, personas con capacidades especiales también, ¿cierto? Para conectarlas, ya que ningún organismo puede vivir fuera de su ambiente, ni relacionarse con las otras especies. Y es algo que tenemos que entender y un mensaje que entregamos a través de la conservación, que es muy difícil, y en esto el arte nos ayuda muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Katy, porque lo cierto es que entre el arte y la ciencia hay muchas áreas en común, efectivamente, de partida la investigación, la exploración, la imaginación y la creatividad que tú misma señalaste, sobre lo cual vamos a estar conversando en unos minutos. Así que por ahora te doy la palabra a ti, Patricia, para que también te escuchemos sobre tus prácticas, y ahí ya entramos en temas que las unen, como multiespecies, y cómo estamos todos conectados, y cómo cada una desde sus ámbitos finalmente están abordando lo mismo, y eso es interesante y lo rico de mirar desde distintas perspectivas, pero cuestiones comunes, posiblemente, ¿no? El arte y la ciencia podrían llegar a crear futuras soluciones a problemáticas o a desafíos medioambientales que podría ser un tremendo aporte, ¿no? Así que te estoy escuchando. Gracias. Muchas gracias, Catherine, por tu presentación. Alucinante el trabajo que hacen. Y claro, interesante al final como estamos los dos desde diferentes disciplinas mirando la realidad y bueno, yo también en mi trabajo me muevo entre el arte y la ciencia. Yo soy artista visual y le agradezco la invitación también porque es muy enriquecedor poder hablar desde los dos extremos de alguna manera de esta dualidad que al final es mucho más parecida de lo que... Los trabajos son mucho más parecidos de lo que parece. Así que bueno, me presento, yo en mi ser artista presenté hice como una especie de universo visual para poder explicar lo que hago. Les cuento cortito, yo tengo esta escuela, de fondo me dedico a la investigación etnobotánica de la relación de las personas y las plantas contemporáneas por dos ramas. Una es estudio vegetalista, que es una escuela, les voy a mostrar un poquito. Es una escuela donde enseñamos ilustración botánica, bueno, todo el lenguaje científico, y por otro lado tengo el trabajo artístico, que es algo más experimental, que va totalmente basado en relaciones desde el mundo digital, qué relaciones estamos haciendo hoy día entre plantas, animales, humanos, especialmente en conflictos medioambientales, extractivos, ¿ya? Entonces tengo como estas dos maneras de hablar de lo mismo. Se voy a contar un poquito. Yo empecé con mi estudio en el Jardín Botánico de Nueva York, con una beca que me gané, estuve ahí 2 años, y fue maravilloso porque ahí aprendí todo el lenguaje científico de ilustración de aves, mamíferos, picos, pelos, uñas, semillas. Estas son algunas de las ilustraciones que hacíamos. Por ejemplo, en este curso de ilustraciones de aves pasamos como un mes entero realmente entendiendo qué es lo que se ilustra. Para poder ilustrar científicamente hay que entender cuáles son las plumas, contarlas, no se puede ilustrar nada que no se entienda, y si no se entiende se deja en blanco. Entonces fue un conocimiento muy específico y interesante a nivel de entender realmente, ¿no es cierto? Esto que dice Catherine, que no estamos en esta burbuja, sino cómo nos parecemos a los mamíferos. Estamos, por ejemplo, aquí en son cetáceos prehistóricos, y cómo la colita al final ha mutado en estas aletas. Entonces, bueno, entender este mundo desde la ciencia. Después de eso trabajé 1 año en el Museo de Historia Natural de Nueva York, en el departamento de paleontología, que fue alucinante, porque ahí, por ejemplo, trabajábamos con
con cámara lúcida. En esta ocasión estuvimos ilustrando, como se ve acá, un pequeño fósil de conejo prehistórico que medía como 4 centímetros. Y como dice Catherine, por ejemplo, muchos científicos estudian ese pequeño fragmento del conejo desde la ilustración que se hace en el museo. Entonces, esa ilustración nos demoramos 4 meses usando tecnologías que, por ejemplo, aquí son muy difíciles de encontrar, que es la cámara lúcida, para hacer una ilustración lo más precisa posible para que esa ilustración pudiera ser usada por todos los científicos a lo largo del mundo. Entonces, por ejemplo, en la cámara lúcida, uno ve por un lado la imagen del diente y por el otro lado ve el lápiz, y se puede calcar en vivo, y generar, en el fondo, buscando generar la ilustración más, más realista, y al final es mucho mejor que la foto porque uno va como... Algo que tiene la ilustración botánica y científica dice mucho más que una descripción. Por ejemplo, si uno va a terreno a buscar una flor, muchas veces ayuda más tener la imagen de una flor que una descripción científica larga, ¿no? Como que la visualidad entra por otro lado. Así que bueno, después de esos años ahí en Nueva York, llegué a Chile y armé una escuelita independiente en mi casa que se llama Estudio Vegetalista desde hace 6 años, donde he estado enseñando, que ha sido la verdad maravilloso, ilustración botánica, dibujo de animales, mamíferos. He estado también invitando profesores a enseñar. Entonces bueno, llevo años intentando también dar herramientas desde la ciudad para la gente que vive en la ciudad, ¿no es cierto? Muchas veces lo que hace falta es aprender, está alrededor. Trabajamos en general con flora que está en la ciudad, ¿no es cierto? Salimos a buscar cosas a la calle, y se desarrolla un entendimiento que la verdad que es muy interesante desde la ciudad, porque se aprende a mirar, y después de entender lo que se está mirando, uno también va relacionándose con los ciclos de la naturaleza, aprende a ver, a diferenciarla. Cuando uno dibuja, por ejemplo, una planta, nunca más se le olvida el nombre. Entonces, a través de la educación, la verdad que también se hace una apreciación de la naturaleza. Y hoy en día algo muy importante creo que es parar, ¿no es cierto? Parar a dibujar, dejar el celular de lado y estar 1 hora mirando un ave o una planta. Es casi una meditación, más que científica, una meditación espiritual, de alguna manera. Hemos desarrollado también colaboraciones con el Museo de Historia Natural de Santiago, donde hacemos llamados a dibujar. Es muy difícil acceder a animales embalsamados, entonces hemos estado ahí haciendo estos llamados y han ido niños, ha sido increíble. Estas mañanas de dibujo 1 a 1 entre los dibujantes y los animales. Por ejemplo, ahí están algunas cosas. Estas son algunas imágenes del taller de mamíferos, donde estamos ahí investigando realmente cómo qué hay, ¿no es cierto?, cómo se construye. Trabajamos por capas desde pelo, hueso, músculo, por ejemplo ahí. Después también hemos hecho clases de cianotipos, esta técnica antigua para poder fotografiar a través de la química las plantas. Ha sido bonito porque ha sido como hacer una escuela que no existe en Chile, no hay una escuela de ilustración botánica formal. Entonces desde la casa y la colaboración hemos hecho este programa independiente inventado entre todos los que estamos ahí, y ha sido re bonito. Por ejemplo, también estuve en Magallanes, donde está Catherine, en el Museo de Estudio Natural Río Seco, que ellos tienen un grupo de pequeños naturalistas, que son como 16 niños de la zona, que han estado educando a través de los años. Y lo lindo también, ahí estuvimos haciendo un curso de dibujo de aves, con acceso a todos los especímenes que tienen ellos en vivos, que realmente una cosa es dibujar una planta que está ahí, que uno puede tenerla, pero dibujar un ave se trabaja siempre a través de fotos, entonces es como invaluable tener acceso realmente al espécimen. También hemos hecho algunos cursos más experimentales, por ejemplo, con el Centro de Curomilla, que lo que hicimos fue juntar trabajo en cerámica con ilustración botánica, y que ahí cada participante lo llevara al lado que quisiera. Así que bueno, eso ha sido un poco los cursos. Bueno, también hay cursos más específicos, por ejemplo, de dibujo de piñas, entender la secuencia Fibonacci en lo que uno come, por ejemplo. O sea, realmente si uno activara esa conciencia de naturaleza en las cosas que están ahí, ¿no es cierto?, en la fruta, en las plantas de la calle. Entonces aquí tenemos el curso de piñas. También es de a poquito me he ido encontrando en esos estados con un límite, ¿no es cierto? Como intentar entender qué es una planta desde la ciencia me llegó en un sentido como un poco corto. Dije, hay mucho más, ¿no es cierto?, en una planta, en el espíritu de una planta, más allá solamente de lo que pueda llegar la ciencia, ¿no es cierto? La ciencia, como hablábamos antes, como que explica, y de repente el arte también llega ahí por otros lados. Entonces hemos hecho también algunos
talleres de etnobotánica y dibujo chamánico, donde se viaja a comunicarse con el espíritu de la planta para ver cómo quiere ser dibujada. Entonces a poquito se fue poniendo cada vez más experimental, hasta llegar ya a mi trabajo artístico, que es como ya la rama experimental total. Y en mi trabajo artístico yo trabajo con video, escultura, dibujo, fotos, abierto, sonido, performance, lo que vaya. Entonces, por ejemplo, les quería contar de esta última obra que hice en la residencia Kiosco en Bolivia, donde llegué a la residencia y estaban los fuegos del Amazonas. O sea, se estaba básicamente quemando la chiquitanía boliviana, que estaba a 8 horas donde estaba yo en Santa Cruz. Todo el cielo estaba lleno de ceniza, había olor a madera. Y claro, estando ahí dije, no puedo hacer nada de arte aparte de ir para allá, así que me ofrecí como voluntaria y fui a un refugio de animales a intentar ayudar. Y ahí estuve trabajando con este refugio, que claro, lo que hacen es simbólicamente poder sanar y cuidar y cobijar a algunos animales que quedaron vivos después de esta tragedia. Entonces lo que he estado haciendo es una serie de imaginar estos guardianes sci-fi, guardianes del bosque, porque al final este chico que se llama Darwin era el chico que cuidaba a los animales. Les voy a mostrar un poquito lo que fue estar ahí, este es Darwin, y le tocaba, bueno, recibir todos los días tucanes quemados, sin alas. Este es un tucán ciego que me tocó recibir a mí, si bien acá no tiene ojitos. Fue realmente brutal la experiencia de ver como la última coletazo de todas estas tragedias medioambientales son estos animales salvajes que son como privados de su espíritu libre, y la emoción, ¿no es cierto?, de relacionarse con entender la dimensión de esa crisis a través de un pájaro, de ese ojo. Así más o menos funciono yo, como que me tengo también que conectar a nivel emocional para poder seguir y hacer algo. Bueno, además Quedan tenían 2 aquí... minutitos para ti. ¿2 minutitos? Ah, wow. David, cumplo con Ok. avisarte también. Ya, obvio. Bueno, aquí hay algunas imágenes. Y para que vean, al final, esto después siempre se convierte en una instalación, en galerías, en museos, donde se hace un ecosistema a estos videos. Por ejemplo, acá tiene como un holograma que de alguna manera activa esta conciencia planetaria multiespecie, como no estamos en esa burbuja que dice Catherine, sino que estamos realmente como todos aquí en una parte que ya no debería ser la jerarquía humano-animal, sino que estamos todos compartiendo el aire y los recursos. Así que bueno, estas son algunas imágenes de cómo está integrada. Por ejemplo, aquí también tiene unas manos de ofrenda, manos de alguna manera esta cosa multiespecie entre mano de robot, mano de animal, mano de humano, como todo se va conectando. Y Estas bueno, ya son instalaciones tuyas en espacios artísticos, ¿no? De exhibición. claro, todo esto ya pasa, por ejemplo, acá está la foto grande, todo esto ya pasa aquí en contexto museo, esto en Centro en Madrid, que está instalado ahora. Entonces, de alguna manera, uno va construyendo todas estas obras para llegar al video. Y bueno, el video tiene, lo voy a mostrar. Son bien complejas, son como estos especies como de mundos, ¿no? Estas son algunas escenas del video también, siempre pensando como en estos actos futurables, ¿no? Como cómo estamos viviendo en este mundo digital, qué tipo de relación estamos armando entre este mundo como medio robótico, esta relación digital con lo natural, ¿no es cierto? Y cómo se mezcla eso también con estos andares que me ha tocado por diferentes como crisis. Otra manera, vamos a mostrar lo último, esta es otra manera, por ejemplo, de que se va mostrando, esta es otra instalación que hice en Londres el año pasado, donde trabajé con temas de extractivismo en el desierto en Chile. Entonces, claro, siempre se va terminando entre video, escultura, y depende de dónde lo instale, va cambiando y mutando como la forma, ¿no?, en que se va mostrando, porque al final las obras siempre van apelando también como a la emoción, al sonido, al cuerpo de la persona en el espacio, como una especie de ecosistema de ficción artístico que se va armando para poder crear los contenidos. En este caso, estaba pensando en todo el traspaso que había en Chile de cosmologías indígenas a cosmologías neoliberales de extractivismo. Pensando en el desierto de Chile, por ejemplo, como todas estas vasijas diaguitas, todos estos patrones de dibujo han mutado, todas estas cosmologías de la Tierra han mutado a estos patrones de camisa que son al final como, entre paréntesis, los jefes de empresa que van firmando contratos, haciendo termoeléctricas, son los que usan los recursos, son estos como dioses de ahora. Entonces, bueno, esos son los procesos más o menos artísticos que siempre igual están enfocados en usos de elementos naturales, pero siempre desde un punto de vista inventivo, desde la ficción. Y pensando también como, claro, qué significa, por ejemplo, estar en la ciudad, con estos celulares que nos iluminan, y cómo este querer estar cerca de plantas
y lo divertido o lo cínico que sería iluminarse de verde, ¿no? Igual que esta máscara de atrás, cómo nos iluminamos de verde, de frecuencia de planta, estando en ciudades como sin acceso a mucha naturaleza. Entonces, bueno, por ahí van revolviendo mis investigaciones. Muchas gracias, Patricia. De nada. Me encantaría comentar que en realidad algo muy potente de tu trabajo, por una parte es lo multidisciplinario, desde luego, porque tú has sido una artista que ha estado desde la pintura, desde el dibujo, pero que también ha navegado por la tecnología, el video, el trabajo en terreno, la instalación, como podíamos ver, el diálogo con las personas también, mucho trabajo con comunidades, y en ese sentido, claro, también es muy potente como tu búsqueda de los límites entre lo natural y lo artificial. Así que creo que fue un muy buen resumen de lo que haces, porque en 10 minutos yo creo que para las dos era un desafío contarle al público tus prácticas, que son muchísimo más extensas y profundas. Pero yo creo que todos pudimos entender algunos conceptos que las unen, como por ejemplo el tema de que, bueno, todos estamos conectados, el tema de que los ecosistemas naturales obviamente tienen unas lógicas y unos fundamentos que son algo que todavía estamos explorando siempre como humanos, pero que se ve desde la perspectiva o del arte, de la ciencia o de otras también. Bueno, y está el tema de la etnobotánica que mencionabas tú, Patricia. Para Katy también está el tema de la medicina de la conservación. Y entre estos conceptos sí me gustaría que quizás puedan ampliar un poquito más. Katy, quizás partir tú contándole al público esto de la medicina de la conservación, que con Patricia también le resonó mucho esto el otro día cuando estuvimos conversando, porque tú también de alguna manera haces lo mismo. Sí. Claro, explicarlo, la verdad es que es más fácil, yo creo, que lo que uno esperaría. Quizás el entenderlo o el como abrazar el concepto es más difícil, porque asume una responsabilidad importante de cada uno de nosotros. La medicina de la conservación, como la rama dentro de la medicina veterinaria, que en realidad no explica, sino que trata de entender y de trabajar con la salud tanto de los animales como del ecosistema, qué cosas del ecosistema, ¿cierto?, se relacionan con la salud de los animales, y cómo está conectado con la salud humana. Por eso trabajamos un montón con enfermedades zoonóticas. Estas son las enfermedades que comparten distintas especies, como por ejemplo el coronavirus, que estaba presente en otros animales y nosotros lo tenemos ahora, ¿cierto? Bueno, hay muchas de esas enfermedades en el mundo. Y esto está dentro del marco de un concepto más grande que es una salud. Y una salud es un concepto, ¿cierto?, que dentro de la medicina veterinaria abraza la medicina de la conservación, pero este concepto de una salud que nos dice que la verdad es que el planeta es uno solo, es un gran ecosistema, nosotros lo podemos separar para entenderlo, ¿cierto?, es la forma en que entendemos las cosas, al separarlas por partes, por sistemas, pero es uno solo. Por lo tanto, lo que yo haga en mi casa, la verdad es que sí puede tener una repercusión al otro lado del mundo. Lo que yo hago en este mar va a afectar a otros. Y por lo tanto nos dice que estamos todos conectados, y como somos seres sociales, ¿cierto?, emocionales, tenemos que también entender este sistema y buscar soluciones a través de las ciencias sociales, de la filosofía, del arte, de las ciencias políticas, de la economía, y los veterinarios, ¿cierto?, o la medicina por sí sola no lo va a hacer. Entonces tenemos que, si es un planeta, tenemos que trabajar como que fuera efectivamente un planeta. Eso es la medicina de la conservación. Sí. Yo también trabajo harto con, bueno, con lo que decía de lo que dice Catherine, como de activar esta conciencia planetaria. Es hora de que realmente nos bajemos de la punta de la pirámide y podamos por lo menos intentar como pensar en cómo está la otra especie y en todas estas economías como lineales que tenemos de extracción, que no se puede. O sea, realmente si no cuidamos del bien común, no hay cómo seguir para el futuro. Y mucho de mi trabajo también tiene que ver con investigar saberes que han sido como invisibilizados, escondidos, muchos saberes de sanación con plantas medicinales, con animales. Hay mucha gente que está cultivando hierbas, o sea, como resaltar a través del arte también esas prácticas que son muy importantes, como lo que hablamos el otro día con Catherine, como esto de la sabiduría mapuche, una enfermedad, una palabra mal puesta, ¿no es cierto? De repente del arte intentar por lo menos ordenar, ¿no es cierto? Ordenar estas cosmologías que tiene uno, visiones de vida de qué está arriba, qué está abajo, y al ordenar eso también la vida después se ordena en algo donde el bien común sea lo imperante, ¿no? Como esto que hablamos también del virus. Nos hemos dado cuenta que somos un gran cuerpo,
No puede ser que unos estén sanos allá y otros enfermos acá, estamos todos juntos en esto, lo que hablamos ayer de cómo sería pensar un sistema de salud planetario, cómo funcionaría eso, si al final necesitamos pensar fuera de los límites, y bueno, Catri lo sabe muy bien que estos límites políticos, la naturaleza no tiene idea de eso, entonces para esto es como futuro, es como cómo se piensa a nivel planetario donde en verdad realmente nos entendemos que estamos todos conectados, y esto el virus lo ha explicitado mucho de manera muy interesante. Lo que tú Así mencionas es. perdón, de las plantas medicinales es súper importante porque esas son conexiones que a veces olvidamos de la dependencia con la naturaleza. Un ejemplo súper rápido y fácil de uno puede recuperar estas como sabidurías ancestrales, ¿cierto? Y encontrar soluciones. Un ejemplo rápido, el Tamiflu, por ejemplo, el componente químico, que es el único antiviral que tenemos contra la influenza, viene efectivamente de la naturaleza. Del anillo estrellado. Entonces recuperar eso, ¿cierto? Y agarrar esos conocimientos nos recuerdan esas conexiones. Claro, y muchas de las plantas tienen principios activos que se usan en remedio y también, también Exacto. intentar como aprender a autocuidarse, a autosanarse, aprender de las plantas, así uno ahorra plata, no va a la farmacia, o sea, realmente hay mucho, mucho que uno puede a través de nuestro trabajo sacar y compartir y conversar, y si uno tiene como un espacio en una galería o acá, poder hablar de eso, porque en Chile es muy fuerte y ha estado invisibilizado por años, entonces es importante como trabajar en pos de mostrar también, ¿no? Aprender y mostrar. Me gustaría un segundito interrumpirlas para decirle al público que están invitados a hacer todas las preguntas que quieran en el chat que tienen ahí, porque podemos, por supuesto, que hacérselas llegar a Katy y a Patricia en unos minutos. Y sobre lo que están comentando, claro, ahí el concepto de lo transdisciplinario y justamente lo que estábamos hablando de los cruces entre arte y ciencia. Y les quería preguntar justamente a ustedes como participantes activas de estos cruces, porque yo sé, Katy, que tú por tu parte en el sur has trabajado con Lichen Lab, por ejemplo, y con proyectos como el de Camila Marandio Ensayos, con artistas visuales que han tratado de aportar al estudio del tema de los castores. Y por tu parte, Patricia, como bien pudimos ver también, te has cruzado ya mucho con la ciencia. Hablábamos de que, claro, uno dice Darwin fue un científico que ocupaba el dibujo, pero como una herramienta de registro, y los cruces de arte y ciencia que vemos hoy han evolucionado muchísimo en ese momento. Entonces, preguntarles, este cruce de arte y ciencia realmente, la intersección o la posibilidad de que de ahí salga algo, ¿cómo lo viven ustedes desde su lugar? Ya, voy a ir yo, te quedo callada, Patricia. Uno, es difícil, ¿eh? Porque uno como que tiene te enseñan desde el colegio, ¿cierto? Te separan en humanista y científico y como que no son cosas que se pueden conectar y a veces uno lo ve como casi que es mal visto que tú tengas muchas emociones. A mí algunas veces me han criticado que soy demasiado entusiasta y energética, como que eso no se ve bien en un científico, como que el científico tiene que ser cuadrado, ¿cierto? Sin embargo, todo lo que nosotros hacemos en el campo directamente, digamos, la ciencia dura, no sirve de nada si no se comunica, si la gente no lo entiende, si esos hallazgos que hacemos no pasan a las comunidades. Al mismo tiempo, ¿cierto? Mucho del trabajo científico es imaginar, inventar, pensar fuera de la caja, ¿cierto? Y desde las experiencias que hemos tenido acá, por ejemplo, con Lichen Lab o con Camila, ¿cierto? Con Cristi Gas también que hemos trabajado, es cómo yo transmito esto a las personas. Y la verdad es que las personas somos súper visuales, como especie, somos un mamífero muy visual y somos emocionales. Y nosotros entendemos los mensajes y los captamos a través de las emociones. De hecho, algunas personas, como por ejemplo Jane Goodall, la famosa primatóloga, dice que el arte va a hacer que las personas se conecten con la naturaleza mucho más que la ciencia. Tiene esa capacidad de hacerlo, por lo tanto, es súper importante. Ejemplo cortito, nosotros esa recolección de basura que hicimos, por ejemplo, después trabajamos junto en Lichen Lab para convertirla en esculturas de animales que estaban en la zona, ¿cierto? Y se presentaron como exposición para hacer esta conexión con las comunidades también, acá. Qué interesante lo que dice, como claro, uno aprende a través de la emoción. Yo creo que al final la investigación artística y científica está muy ligada en el sentido que estamos los dos sobre la realidad haciéndonos preguntas, ¿no? Como, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo esto puede mejorar? ¿Para dónde vamos? No sé, se mezcla mucho y creo que al final mi manera de entenderlo es como el arte, de alguna manera, transmite el conocimiento que la ciencia saca a través de la emoción, ¿no es cierto? Por ejemplo, de repente son
tan grande esto como hoy el incendio del Amazonas, el calentamiento global. Y a mí, por ejemplo, me pasa mucho que a través de una historia, de un niño que cuida, por ejemplo, un tucán, a través de eso uno puede, a través de la emoción y ponerle cara, ¿no es cierto? Ponerle cara al conflicto, a lo que quiera uno como contar. Somos contadores de historias, y creo que a través de contar historias visuales o historias personales de otros lados también se va pasando una información, pero que es fundamental tener la base científica, porque eso al final también es lo que va avanzando. Vamos avanzando los dos como en diferentes niveles, y siempre pienso como esta como semejanza entre el laboratorio y el taller del artista, que son dos lugares básicamente de indagación, de experimentación, donde hay errores, donde uno tiene una hipótesis, o en general en el lado artístico es todo más como no lineal, no hay que comprobar nada, pero sí actuamos a través de la emoción, y también como somos medios multifacéticos los artistas, podemos también conectar cosas que en la vida no están conectadas. Quizás no hay una imagen para algo así, pero uno puede darle una imagen, uno puede como jugar a ser un poco científica, jugar a ser un poco de etnógrafa, ¿no es cierto? Y poner estas imágenes que muchas veces como encapsulan emociones, ¿no es cierto? Pero básicamente estamos los dos mirando la misma realidad. Especialmente en Chile, que tenemos esta naturaleza como tan exuberante y tantos problemas medioambientales también, como que desde ahí, me encanta lo que dices tú de la medicina de la conservación, porque estamos todos de diferentes como disciplinas intentando sanar este país de alguna manera y preservarlo, ¿no? La naturaleza maravillosa que tenemos, importante ahora preservar para el futuro, fundamental. Bueno, y en esa línea, Patricia, justamente como se llama esta conferencia, La Hora del Planeta, me encantaría empezar a leerles algunas preguntas que están llegando desde el público, aquí abierta para las dos. ¿Cómo desde sus disciplinas se impulsa la acción medioambiental? ¿O podría impulsarse en el futuro? Por favor. Dale, Pati, te veo con ganas de responder. Estaba pensando que, claro, como la acción medioambiental de trabajo catering es mucho más objetivo, ¿no es cierto? Como que realmente están conservando un lugar desde el lado mío. Yo en general trabajo como persona a persona. Yo he logrado como con el tiempo separar mi lado activista, porque el activismo es muy fuerte. O sea, el activismo es como intentar lograr algo y va como a la pelea y se usa el lenguaje político. He separado eso a el lenguaje artístico. Y en el lenguaje artístico yo he como defendido mi libertad de hacer cosas de ficción donde no todo tiene que servir para algo, sino que realmente se piensa desde un caos, como por ejemplo esta máscara, como estamos en la ciudad, estamos con los celulares, queremos poder habitar. ¿Qué significa habitar esas contradicciones? Y he decidido como separar la educación, el activismo y el arte para no mezclar de alguna. Va mezclado los procesos de indagación, pero cómo termina va muy diferente, porque es muy complicado, por ejemplo, cuando el arte se convierte en activismo puro, porque ahí ya es activismo y uno no puede decir nada que no sea real. Entonces al final ahí yo tengo como estas tres pequeñas líneas de acción que van más lentas. No sé si tienen como algún efecto como tan obvio o tan cuantificable, pero sí yo apelo como a ir cambiando las percepciones quizás. Va más por el lado de la percepción que el lado de la acción tan medible. Súper interesante, como decía Katy hace unos días, el cerebro solo aprende cuando se funciona. Así que por ese lado funcionaría también un proceso. Claro, ¿Y tú, Catherine, qué responderías? Sí, quería comentar primero sobre lo que dice Patricia, que es importante porque es el llevar también la naturaleza de repente para el arte. Quizás, no sé si es más fácil, pero tiene más acceso a conectar a las personas de repente en las ciudades, que por ejemplo en Santiago, ¿cierto? Estamos súper lejos y entender esa conexión es bastante difícil. Entonces, desde nuestro trabajo, desde acá en particular, lo que hacemos como WCS es bastante amplio y abarca distintas como etapas o eslabones de la cadena del trabajo por la conservación, que es básicamente trabajar por nuestra salud y por nuestro futuro, ¿cierto? En particular, yo me desempeño en el área como más científica, ¿cierto? Y tenemos tres programas principales, que es el programa de conservación marina, el programa de conservación terrestre y el programa de educación, que van súper de la mano y trabajan de repente a escalas un poco distintas. Por el lado marino, por ejemplo, nosotros trabajamos un montón en apoyando e impulsando actividades de conservación en implementación. A veces todos entendemos, ¿cierto?, que las prioridades, a veces en la política o qué sé yo, en los gobiernos, son otras, o es más difícil. No sé, si tienes un país súper subdesarrollado, que la gente se muera de hambre, ¿cómo le vas a
estar pidiendo que se preocupe de salvar una ballena, por ejemplo, de conservar un ambiente. Entonces, las ONG de conservación en general, nosotros también apoyamos mucho esos procesos, facilitando algunas herramientas que faltan, o simplemente consiguiendo ciertos lucas para hacer esos trabajos y ayudando a la implementación efectiva de, por ejemplo, áreas marinas protegidas o áreas terrestres protegidas también. ¿Cómo apoyar eso? Haciendo todo el proceso de investigación, de talleres participativos, todo siempre de la mano, por supuesto, con las entidades que gobiernan. Como les decía, todo esto al final, la conservación pasa mucho a llevar a la sociedad, o sea, no a llevar, sino trabajar con la sociedad, que son los que van a tomar las decisiones finalmente. Pero también trabajamos desde la ciencia más dura, como ahora les decía, el problema del castor es un problema para todos, no es un problema para los bosques de Magallanes. Si perdemos esos bosques, si perdemos esas turberas, es un problema para la adaptación al cambio climático de Chile y del mundo. Entonces, desde súper al callo de cómo saco esos castores, qué hago con ellos, cuánto tiempo me demoro, qué puedo hacer, ¿cierto? Hasta cómo mezclo esto con una estrategia que vaya de la mano, nuevamente, con políticas públicas, con lo binacional, como dijo Patricia, los animales no saben, ¿cierto?, de límites. Desde ahí, partimos desde estar con gente en terreno, hasta conversar, ¿cierto?, hacer mesas de diálogo y a poner a todos a trabajar por el bien común, como bien dijo Patricia. Yo pienso como si cada persona se preocupara de su entorno, ¿cómo sería, no? Como activar esta especie de guardianes, guardianas del entorno, de la cuadra, de lo que sea que uno tiene alrededor, porque en cada parte hay conflictos y como desajustes, ¿no? De medioambientales. ¿Cómo sería si todos activáramos nuestros 100 metros cuadrados alrededor? Interesante pensar, como pensarse como guardianes de la cuadra o del ecosistema donde uno esté. Sí, eso es súper importante, se me olvidó mencionar también, dejé de lado nuestro querido programa de educación, que es súper importante, claro, uno no lo ve quizás como ciencia, pero nosotros hemos trabajado un montón con jóvenes, y hemos tenido programas como de incentivar el liderazgo en jóvenes y a motivar a su cuadra. Por ejemplo, algo súper bonito que pasó con esta limpieza de playas, que una de las chicas en particular se emocionó mucho y le llegó muy profundo, y ahora va todos los fines, bueno, ahora en la pandemia no, pero después de eso, todos los fines de semana con su familia va a limpiar la playa de su ambiente y va como preocupándose, pero hay que llegar a hacer esa conexión, ayudar a que la gente lo vea, lo viva, lo entienda, que es súper difícil. Qué lindo, eso me acuerda de mi papá, siempre nos llevó los domingos a caminar a la precordillera y bueno, el trato era, siempre había que volver con basura, o sea, siempre había que como ofrendar de vuelta, llevarse una bolsita de basura y solamente basta que a uno como que le enseñen para que uno ya lo incorpore y lo haga. O sea, si tú vas a un lugar, por lo menos ayuda llevándote una mini bolsa y creo que como esos cambios también ayudan bastante. Me acuerdo de eso. Acá hay una pregunta bien específica, dice, ¿cuál sería el desafío medioambiental más importante que enfrenta Chile hoy, en su opinión, de cada una? El desafío medioambiental, sí, qué difícil. El más importante, como el que más, claro, la pregunta es como el más importante a nivel territorial. Uy, no sé, qué difícil. Bueno, pues, sí, es como el más difícil, es como algo, como en lo personal, oye, uno puede escalar a lo grande, ¿cierto? Y es como el desafío, yo creo que es meter más en las políticas públicas la conservación como una herramienta necesaria para el futuro. Y desde ahí desprender quizás a las cosas específicas, como por ejemplo el tema del agua es un problema ahora, ¿cierto? Nuestra adaptación al cambio climático, reducir las emociones, iba a decir no, esas hay que aumentarlas, hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y eso, pero creo que es el lograr incorporar en las políticas públicas esto como más fuerte, decir, a ver, nuestro futuro depende del ambiente. Entonces esto debería estar en la cartera de todos los ministerios y hacer estas como conexiones a los grandes. Sí, a mí el tema del agua me llega como muy fuerte, porque creo que o sea, el agua ya es la base, y a mí, ahora estoy en Puchuncaví, claro, que es una zona que está entrando en mega sequía, y hace unos días estuve yendo a Petorca, a Cabildo, a las partes donde tiene conflicto con las paltas, y realmente está todo seco, pasar por estos lechos de río seco, y se están, no sé cómo se llama, Catherine, pero cuando los árboles llegan a un punto de no retorno, donde ya se está secando, ya aguantaron sus 8 años de sequía, y ya se están secando, o la están dejando secar. Y creo que sin agua no hay nada. O sea, partir por, no sé, por liberar las aguas o por lo menos de nuevo pensar en un bien común, donde haya agricultura, pero que también se puedan como regenerar los medio ambientes, haya lluvias, a partir por ahí también es fundamental. Y
Y claro, como que uno siempre quiere cambiar uno mismo como persona, pero al mismo tiempo que como el gobierno tiene que implementar como políticas más grandes, ¿no? Como uno siempre está como intentando uno ser mejor o consumir menos o reciclar, que eso es importante, pero creo que tiene que ser algo ya como a nivel país para que realmente haya, como lo dice Catherine, como un cuidado al medio ambiente completo. Y a nivel personal, bueno, eso. Sí, no, a nivel personal también nos interesa saber. Sí, o sea, me fui para otro lado, pero como repensar, no sé, yo estaba este tiempo como, claro, repensar niveles de qué es lo que se consume, qué es lo que se come, a quién le compras, o sea, como realmente como el metro cuadrado de uno, intentar hacerse cargo de ojalá producir como la menos contaminación y menos sufrimiento, no sé, a poquito yo por lo menos, y ojalá como de comer carne, no sé, eso ya es personal, pero realmente repensar y seguir la cadena, porque por ejemplo ahora estoy trabajando con el tema de las paltas para una publicación en España. Decía, claro, una cosa es comer palta orgánica de Chile, pero claro, ¿cómo fue regada esa planta? Como de dónde realmente vienen como todas estas cadenas de producción. Importante también como informarse y resetearse, ¿no? Eso es súper Fundamental. importante, el informarse, el preocuparse de dónde viene lo que como, de dónde viene lo que me he visto. Al final, nosotros comemos, vestimos, respiramos, vivimos biodiversidad, todo está transformado, pero es biodiversidad. Y el ser conscientes, hay cosas evidentemente que no van a estar producidas en la forma local, pero lo que es local debería idealmente suplir quizás las necesidades locales y luego, si hay excedente, ¿cierto?, hacer estos intercambios y salir afuera, pero sucede mucho que a veces los alimentos que se producen en un lugar no se consumen en ese lugar. Y, por ejemplo, ya me alejé un poco de la producción animal, pero en algún momento me acordaba que la carne producida en Chile casi toda se iba para afuera y terminábamos comiendo nosotros carne brasileña y paraguaya porque era más barato, por ejemplo, exportarla y entrarla. Entonces, es esa conciencia de, es carne al final, cómo lo hacemos, y son desafíos nacionales, pero también son desafíos globales. Cómo entendemos el planeta, y sí, tenemos países distintos, pero pucha, la verdad es que de nuevo es un planeta, entonces trabajémoslo Sí. como sistema. Y el agua es la base. Yo creo que el tema del agua en Chile es fundamental. Yo creo que ese, por lo menos en mi opinión, es como el principal, o lo más urgente de solucionar en el corto plazo, para poder pensar en seguir. Dado que nos estamos acercando ya al cierre, me gustaría como que comentaran un poco más personalmente sobre sus prácticas. Entonces, porque fuimos a temas ya súper interesantes y que dan para mucho, para seminarios realmente. Patricia, tú la otra vez nos contabas que en realidad te estás eh, como vinculando a prácticas nuevas como de canalizar información de los animales, de las plantas, de abordarlo desde lo chamánico, desde lugares como un trabajo más espiritual también. ¿Podrías contar un poco de cómo en qué estás en tu proceso creativo artístico en ese sentido? Y le voy a hacer la misma pregunta acá, tiene ese sentido en lo que estás tú actualmente en tu trabajo en terreno también. Y de ahí vamos cerrando. Qué buena pregunta. Y yo creo que mi trabajo de a poco, de lo que sea, a partir de la ciencia, mirar una planta y decir como hay más, yo sé que hay más, ¿no es cierto?, atrás de esta planta, y de a poquito en este también como proceso de intentar como acceder a otros registros que no son los lenguajes que en general está siendo como usado por nuestro sistema, que este lenguaje como medio masculino, capitalista, lineal, todo sirve para algo, no hay espacio para la imaginación. Entonces mi trabajo también a través de prácticas espirituales o de intentar entender, por ejemplo, cómo una planta le gustaría ser representada, ¿no? No desde el punto de vista como occidental, de ilustración botánica, sino como otros registros indígenas, registros que ha llegado a personas a través, no sé, pues, de la ingesta de plantas medicinales. Hay tantos otros lenguajes que no hemos explorado porque no están dentro del sistema. Entonces a poquito el trabajo se ha ido cada vez más para intentar abrir y inventar, imaginar o experimentar otras maneras de experimentar la realidad y abrir lenguajes, explorar, experimentar, inventar. Entonces, bueno, por ejemplo, ese curso fue como un pequeño inicio de experimentación chamánica donde esta mujer a través del tambor, que bueno, el tambor es como el latido del corazón, ¿no es cierto?, que se ha usado como en en todos los pueblos originarios de todos lados. A través del tambor uno logra hacer un viaje a conectarse con el espíritu de la planta y decirle cómo te gustaría ser representada, cuáles son tus números, cuáles son tu composición energética, ¿no? Porque las plantas al mismo tiempo sanan por sus principios activos, pero también por sus principios energéticos. ¿Quién no ha visto como lo que hace tener flores en la casa? Realmente expelen otras energías que son invisibles, pero que están.
Entonces me he estado como educando con muchos maestros y maestras diferentes para poder como utilizar mi percepción y a través de eso intentar salirme de mi cabeza o de mi educación occidentalizada, si queremos decirlo, intentar abrir otros lenguajes que van desde un lenguaje más inclusivo, más femenino, desde el lenguaje de los sueños. ¿Qué pasa en los sueños, por ejemplo? Ahí muchas veces se juntan imágenes que dicen mucho, pero que al final no están juntas en la realidad, pero toda esa especie como de venir emocional al que estamos conectados es lo que trato de bajar, y para eso hay que entrar en procesos más sutiles, espirituales, donde no es solamente lo que se ve, sino que uno entra como a esta burbuja que está más invisible, pero que es lo que nos hace accionar y relacionarnos. Así que esos son los últimos indagaciones de mi trabajo. Muchas gracias, un gran puesta al día sobre tu práctica. Y tú, Catherine, cuéntanos respecto a lo que dices. Sí, qué difícil. Estaba pensando cómo abordar esa pregunta, porque el trabajo en ciencia tiene mucho de seguimiento. En conservación nosotros pensamos harto en el largo plazo. Entonces, básicamente lo que yo les mostré al principio eran quizás los inicios de alguna historia, pero nosotros lo que hacemos es mantener el monitoreo de esas especies, por ejemplo, ¿cierto? Lo que les mostré del elefante, lo que les mostré de los albatros. Con las nuevas observaciones vamos incorporando nuevas técnicas, generando redes de colaboración con más científicos que nos ayuden a responder preguntas, ¿cierto? Por ahí mencionaron la red de colaboración del bisón, nosotros lo tenemos abajo en un problema súper difícil, entonces ahora estamos colaborando con otras regiones. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, el trabajo de conservación es a largo plazo, no se toman decisiones de un día para otro, vamos recopilando esta información, vamos juntando, por ejemplo, ahora con castores en particular, estamos tratando de llevar, ok, trabajamos, ¿cierto?, con cómo sacarlos, ok, pero ahora eso hay que llevarlo digamos, a una decisión. Entonces estamos con un montón de trabajo de gabinete, ¿cierto?, de reuniones, de mesas de trabajo, que es la parte aburrida que no les mostré en las fotos, porque eso no emociona, pero es muy importante y estamos con eso, ahora, entre comillas, aprovechando el encierro. Y siempre buscando nuevas formas, finalmente, o nuevos indicadores en la naturaleza. Quizás me voy a meter en otro tema. Tenemos muchas ideas y muchas cosas que hacer, pero así como uno escucha muy comúnmente con el arte, nadie se hace científico, ¿cierto?, para ganar plata, y lamentablemente para hacer cosas a largo plazo se necesitan muchos recursos a veces, y esa es una limitante para poder hacer estos monitoreos, ¿cierto?, en el tiempo. Pero actualmente es eso, estamos trabajando en mantener monitoreos, ¿cierto?, con programa de educación. Por ejemplo, este tema de la basura, ahora estamos trabajando, en realidad de los residuos, no se dice basura, residuos. Estamos trabajando en hacer una estrategia de gestión de residuos en áreas marinas costeras protegidas de la región de Magallanes, y que eso pueda sentar las bases para otras estrategias en otras regiones, porque cada región, ¿cierto?, tiene sus particularidades, y esto es a través de un fondo de protección ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, eso es uno de nuestros proyectos ahora como nuevos, digamos, que van en la línea de mantener los monitoreos. ¿Qué hacemos con esa basura? ¿Cómo evitamos que llegue ahí? Bueno, a mí me encanta la idea de pensar en ustedes dos como unas guardianas de la naturaleza, y al mismo tiempo también siento que son mujeres educadoras, además de científica y artista en sus casos, y bueno, viceversa, ¿no? Katy de alguna manera también es artista y Patricia también es científica, y eso es interesante. Entonces, para cerrar, podrían regalar y despedirse con alguna reflexión para quedarnos ahí conectados con este Día del Medio Ambiente, y quizás dedicarle el día un rato a pensar en cómo sumarnos a estas causas que ustedes promueven. Un mensaje de despedida. Bueno, ya que es mensaje de despedida, primero que todo, agradecer mucho la invitación. Un honor haber sido considerada en esta tertulia, ¿cierto? Muchas gracias por estas instancias, por hacernos conversar, obligarnos a conversar a veces con otros. Y mi mensaje es básicamente resumir lo que ya he dicho. Una cosa que a veces nos duele, pero es importante reconocerse: nosotros somos animales, somos mamíferos. Por lo tanto, todo lo que pase afuera no se afecta, y lo que nosotros hagamos a eso también en el largo plazo nos va a afectar a nosotros. Y si bien aquí hay un tema de decisiones políticas súper grandes que hay que asumir, las decisiones que nosotros tomamos día a día sí hacen la diferencia. El informarse, uno dice, ¿cómo puedo yo ayudar, ¿cierto?, a la salud? Todo esto del reciclaje, de consumir menos, de viajar menos,
todo ayuda efectivamente a la conservación y al mismo tiempo nuestras decisiones. Finalmente, claro, si la política, ¿cierto?, es el problema, pucha, nosotros tomemos decisiones y que lata la política, pero es la forma en la que funcionamos, tratemos de involucrarnos un poquito más con lo que está pasando alrededor, porque la verdad es que si no nos preocupamos, si no hacemos cosas, no simplemente no vamos a tener un futuro. Entonces no quiero ser negativa, quiero decir que sí se pueden hacer cosas, solo tenemos que nosotros tomar el mando y tratar de comunicar a los otros. Por ejemplo, para mí siempre es muy llamativo cuando hablo de estas cosas y me topo con gente que, ¿cómo? ¿En serio? Como uno siempre está conversando con los mismos, ¿cierto? Con científicos, qué sé yo, uno de repente llega afuera y se da cuenta que no es tan obvio. Entonces, si nos pueden ayudar a hacer esas conexiones, todos cada uno con su granito de arena, así es la forma de llegar al futuro, y colaborando es como lo vamos a lograr. Eso. Muchas gracias. Qué bonito. Pati. Yo voy también por ahí algo parecido, como una rogativa a activar este pensamiento planetario, esto ser como guardián de la cuadra de cada uno, realmente, como por ejemplo, no sé, yo mucho tiempo tenía como comida para los pájaros afuera, agua, ponerse un poco más activo en poder realmente volver a la naturaleza, aunque estemos en la ciudad. Yo creo que esto de la pandemia, por ejemplo, nos ha mostrado esta como utopía que había antes de convertirnos en avatares o que todo fuera digital, y la verdad es que es bien terrible, es horrible. Yo creo que todos queremos estar caminando y en el cuerpo, entonces realmente apreciar lo que es estar cerca de plantas, estar sano, y para eso necesitamos proteger el medio ambiente entero, no solamente nosotros. Entonces yo creo que eso ojalá nos quedara como bien metidos y como dice Catherine, como se puede, ¿no? Si uno al final va armando estos caminos, nadie está aquí para hacerse rica ni en arte ni en la ciencia, pero es realmente un trabajo maravilloso porque te permite como interactuar con todo tipo de personas, animales, no sé, es bien lindo activar esas redes, ¿no es cierto? Son muy complejas. Y por ejemplo, no sé, el llamado, por ejemplo, de gente que está en Santiago, toda la precordillera es maravillosa, hay muchos lugares, hay que activar eso, creo, y nada, pues cuidar el metro cuadrado que uno transita, con cariño y acompañarse de plantas. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a estas dos tremendas mujeres que nos han acompañado hoy día en esta conversación. Y desde Fundación Antena les damos las gracias profundas y nos despedimos también del público, deseando que hayamos despertado nuevas preguntas en ustedes, y entre todos los que hemos estado aquí hoy día, realmente haber aportado, ojalá que todos vayamos aumentando nuestros niveles de conciencia respecto a nosotros mismos y al vínculo con el medio ambiente. Así que los dejo con Oscar Contreras. Gracias a ti, Pati y Katy. Así que Oscar también entiendo quiere decir unas palabras y yo... Sí, no, o sea, principalmente agradecer a los asistentes, a Conecta Más FI y sobre todo a Katy y Pati por esta increíble conversación de hoy, que nos hace principalmente reflexionar en torno al arte y la ciencia. Y también a Cota Antena por sumarse a este desafío de juntarse con una fundación científica y conversar de cosas que usualmente no son tan cotidianas. Así que por nuestra parte los queremos dejar invitados a que sigan las redes de la Fundación Ecoscience y estén atentos porque nuestro ciclo de tertulias continúa y vamos a tener muchos más temas científicos, artísticos y de otras áreas para seguir conversando en estos tiempos de cuarentena. Muchas gracias a todos.